¿Te has preguntado qué es el autoabasto de electricidad? Mucha polémica se ha causado respecto a las personas que autogeneran su luz. Esta práctica se llama autoabasto y fue promovida desde antes de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y la cual siguen aprovechando ciertas empresas privadas en el país de acuerdo con especialistas. Un ejemplo, te lo diré, es cuando tú compras un panel solar y lo instalas en tu domicilio. Lógicamente estás generando electricidad y tu recibo va a llegar más barato porque estás generando electricidad y consumes menos luz. Si tu consumo es excedente en el caso de una casa, la comisión no te va a pagar nada, simplemente te va a tomar en cuenta esos kilowatts que tú generaste con tu sistema fotovoltaico o eólico, según sea el caso, pero para los hogares solamente está autorizado el fotovoltaico. Para los hogares no se puede generar de manera eólica por el aire, solamente por el sol. Si tú haces un contrato de cogeneración y te instalan un medidor bidireccional en tu domicilio, se te van a tomar en cuenta todos aquellos kilowatts que generes en exceso y los puedes compensar en ese mismo año. Por lo tanto, tu recibo puede pasar de pagar 5, 6, 8, 10, 15 mil pesos en un hogar a pagar únicamente la tarifa mínima, que son aproximadamente 100 pesos, y eso no quiere decir que recibas subsidio o que alguien te ayude, porque nadie te compró los paneles, no fueron gratis. Tú hiciste la inversión de los paneles y del inversor, tú pagaste el medidor bidireccional, su instalación, y no te está haciendo ningún favor la comisión. Ese es algo que puede darse para los hogares, pero sucedió algo similar con las empresas, aunque es un poco diferente. En pocas palabras, el sistema de autoabasto se trata de un esquema que buscó cubrir las carencias de la Comisión Federal de Electricidad para proveer energía a la industria, y que también quiso incentivar el uso de energías renovables, aunque hay voces como muchas diversas que critican que es injusto que se observen tarifas preferenciales, pero no es una tarifa completamente preferencial, es que está consumiendo menos porque está generando su luz. Te voy a explicar en qué consiste. El autoabastecimiento básicamente no es un subsidio. La figura del autoabasto surgió en México en 1992 con una serie de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, LSPE, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya desde 1992. Estamos a 2021. Estamos hablando que esto ya tiene más de 30 años, las cuales permitieron que las empresas privadas pudieran participar desde hace 30 años en la generación de energía, pero únicamente no es para vender, es para consumo propio. Esta reforma sucede de acuerdo toda vez que la CFE no tenía suficiente capacidad para proveer de energía a la industria manufacturera creciente y requería ser competitiva en la región, en diferentes lugares de México donde no podía la CFE suministrar la energía suficiente a las empresas manufactureras, industrias que estaban en auge, como todas las maquiladoras de la zona fronteriza y otros lugares a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Esto sucedió en el marco de la aprobación del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El anterior, el que antes que se negociara con Donald Trump, el que se hizo primero, el TLCAN primero, el Tratado de Libre Comercio el primero, el que nos rige hoy en día es el que ya se negoció con Donald Trump. El primero, el anterior, permitía esto a todas las empresas. Les hablo de hace más de 30 años, cuando esto ya sucedió. Tal modelo avanzó hasta el autoabastecimiento remoto o con porteo. Ojo, se modificó y se incluyó el autoabastecimiento remoto o con porteo, que consiste en pagarle a la CFE por la transmisión y la distribución de la energía que una empresa genera en un punto y que consume en otro. Si se instala un parque eólico solar en Tijuana y tú consumes en Cancún o en Yucatán, en cualquier parte, lo produces en un lugar y lo consumes en otro, entonces tienes que pagar el autoabastecimiento remoto o con porteo. Esto es la transmisión y la distribución de esa energía que tú generaste, no la generó la CFE. Tú generaste esa energía, pero la vas a consumir en otro lado, entonces eso te genera un costo que tienes que pagar. El proceso de transmisión es considerado virtual, dado que la energía generada por las empresas no es exactamente la misma que consumen, sino que la empresa productiva del Estado, la CFE,
entrega un equivalente a lo que ingresa a la red. Tú pones tu parque solar, hay un medidor bidireccional, un medidor de la CFE, y la CFE es la que determina con su propio medidor cuánta energía produces tú. No es lo que tú digas, la misma comisión te pone un medidor y dice, generaste 1000, 2000, 3000 kilowatts. Entonces esos 2000, 3000, 5000, 10000, 100,000 kilowatts te los va a reponer en otro lugar donde la CFE instala su medidor y te descuenta lo que vayas consumiendo. Únicamente pagas por el porteo y la transmisión. Esta modalidad permitió a grupos industriales crear sociedades de generación eléctrica y obtener permisos de autoabastecimiento. Ojo, obtuvieron legalmente permisos de autoabastecimiento porque esta ley tiene vigencia de más de 30 años en cualquier punto del país. Ojo, aclaro, no quiere decir que yo esté a favor o en contra, no estoy diciendo que está bien o que está mal, simplemente estoy diciendo que es un esquema que ya tiene 30 años de operar en nuestro país, en México. Los particulares generan su propia luz y pagan la distribución a la CFE. Los medidores y el conteo de esa luz la hace la CFE, no la hacen los particulares. Por lo tanto, se dice que si estos forman organizaciones de autoabastecimiento, se requiere formar una sociedad de lo mismo, de autoabastecimiento, entre los consumidores y la empresa generadora. Y es la compañía estatal, la CFE, la que proporciona el servicio únicamente de porteo de la energía que ya generaron los particulares. Además, la CFE proporciona un servicio de respaldo para garantizar el suministro. Por lo tanto, estas sociedades creadas contaban con dos tipos de socios. Un socio que invirtió dinero para la planta de generación, un socio que invirtió para poner los paneles o las turbinas eólicas, y otro socio que firmó un contrato para comprar esa energía a largo plazo. Entre quienes critican esta práctica como lo han hecho y se ha desatado la polémica respecto al autoabasto, acusan que se trata de una simulación, porque no todos los socios dieron dinero para las plantas solares o eólicas, pero es su interpretación. Ojo, porque las sociedades sí permiten, de acuerdo a la ley vigente, es una legislación que lo permiten que se hagan este tipo de asociaciones, que un particular compre el molino de viento, la turbina eólica, genere la luz y otro particular compre esa luz y se le paga la transmisión, el porteo a la CFE. Es legal, no quiere decir que no esté permitido. Ahora, puedes firmar un contrato en el que te comprometes a comprar esa energía y tiene una vigencia. Y si no compras esa energía, pues se te puede hacer el cobro que no has pagado a través de un tribunal. O sea, no son contratos entre particulares. A la CFE se le paga por la transmisión y si no se le paga, simplemente la CFE no hace la distribución y el porteo. Los medidores, el conteo, lo hace la CFE, no lo hacen los particulares. Posteriormente, como una medida para incentivar a las energías limpias, la CFE estableció el porteo verde o porteo de estampilla, con el que se acordó que estas sociedades tendrían acceso a una tarifa fija para la transmisión y distribución, y esa tarifa fija se iba a actualizar conforme a la inflación. Este se llama porteo verde o porteo de estampilla, una tarifa fija. No quiere decir que está de acuerdo o no, pero esto se determinó, una tarifa fija, porteo verde o porteo de estampilla. Como no había en el mercado, no se podía calcular el costo de la transmisión y la distribución como se calcula ahora a partir de la reforma energética, por lo que se fijó esa tarifa. Cuando surge esta figura de autoabastecimiento hace más de 30 años, se estableció una tarifa fija. Cuando se aprueba en el gobierno de Peña Nieto la reforma energética, se establece una tarifa variable de acuerdo a la distancia, porque no es el mismo costo, no puede ser una tarifa fija para todo el país. Como te puse de ejemplo, si tú generas tu luz, tu parque solar está en Tijuana y tu fábrica está en Cancún, o tu hotel está en Cancún y generas la luz en Tijuana, no puede ser el mismo costo que utilices las líneas de transmisión de CFE por la distancia tan grande que se lo hicieses dentro de la misma ciudad. Alguien que pone su parque solar en Monterrey y su hotel está en Monterrey o su industria está en Monterrey, están en la misma ciudad, entonces no es la misma distancia y no puede ser el mismo costo de transmisión y distribución.
Entonces era en lo que no se ponían de acuerdo y lo que es difícil de determinar por parte de CFE, y es una cuestión de una publicación de reglas que establezcan el costo exacto de esa distribución y transmisión. Aunque te diré que se determinó de manera variable, no es fija. En un inicio era fija, hoy en día no lo es. Y te explico, como no había mercado, no se podía calcular el costo de transmisión y la distribución como se calcula ahora a partir de la reforma energética que se dio durante el gobierno de Peña Nieto. Esto es una forma de incentivo, se hizo como un incentivo para que los particulares invirtieran en energías verdes, que se instalaran parques solares y parques eólicos. ¿Es una tarifa preferencial? Es la pregunta que hacen algunos. Sí lo es, porque lo que se busca es incentivar la generación renovable en México cuando no había mercado. Sin embargo, esa tarifa preferencial es un modelo distinto al subsidio. Ojo, esa tarifa preferencial es un modelo distinto al subsidio que otorga el gobierno para uso doméstico, el cual se determina según la zona geográfica y el consumo bimestral de los usuarios. La forma en que la CFE calcula el pago de los domicilios es en base a un subsidio estimado. Es un modelo distinto porque estamos hablando de contratos diferentes. Una cosa es la luz para una casa y otra cosa es la luz para un negocio, además de que también hay luz bifásica y trifásica. Depende la atención que se contrate. Regularmente la industria, los comercios, los hoteles utilizan luz trifásica, no luz bifásica. La que llega a tu domicilio es luz bifásica. Entonces ahí, para ponerse mejor de acuerdo, deberían publicarse nuevas tarifas de porteo y distribución, si ese es el meollo del asunto, y permitirse o seguir permitiendo la generación para autoabasto. Porque te digo, los parques eólicos no los puso, no es dinero del gobierno. Los parques solares no es dinero del gobierno, son personas que pusieron esos paneles solares para generar luz para autoabastecerse. Entonces, si el problema es el porteo y la transmisión, lo mismo que ocurrió sirva a manera de ejemplo con Telmex. Cuando Telmex se vio obligada a abrir el mercado de telecomunicaciones en México, estableció lo mismo, un cobro por porteo y transmisión de internet y de llamadas telefónicas. Entonces todas las compañías utilizan la red de Telmex y le pagan únicamente una tarifa por porteo y transmisión. Es lo mismo que ocurriría en la industria eléctrica. Las compañías generadoras de luz le pagan por porteo y transmisión a la estatal CFE. Es lo mismo que sucedió con Telmex, se le paga por porteo y transmisión del internet a Telmex. Es una comparativa nada más a manera de ejemplo. En este caso, si los parques y los privados generan luz a $1, a $2 y el gobierno mexicano, la CFE, la paraestatal, genera luz a 4 o 5 pesos, aquí habría que preguntarnos por qué no hace una reestructuración y elimina el 90% de su personal que no está haciendo nada. ¿Por qué es tan costoso para la CFE producir la luz? ¿Por qué nos tiene que cobrar tan cara la luz en nuestros hogares? Pues porque le cuesta mucho producirla. Y la única situación que implica eso es su sindicato oneroso. La democracia sindical permitiría que fuera más barato la generación de cualquier cosa por parte de cualquier empresa productiva del Estado, porque el 90% de su presupuesto se va en pago de salarios. Entonces, no es lo mismo una empresa privada que dice necesito 2 trabajadores para hacer esto, y el gobierno dice hay que darle oportunidad a todos y contrata 50, cuando se ocupan 2 contrata 50. Entonces tiene en exceso una nómina y aparte reciben bonos, prestaciones, etcétera, que ni te imaginas, y unos sueldos muy elevados. Personas que prácticamente, algunos, no digo todos, no trabajan lo suficiente para justificar el altísimo y oneroso sueldo que perciben. No quiere decir que queramos que todos ganen poco, sino simplemente que esté en función de la productividad, que responda a los socios o accionistas. ¿Quiénes son los socios o accionistas de una empresa paraestatal? Pues todos los ciudadanos. Y si esa empresa paraestatal no está generando utilidades para los ciudadanos, debe tomarse cartas en el asunto, y en un momento dado es más costoso sostenerla que mantenerla. Por lo tanto, debe haber un nivel de productividad
para poder evaluar su desempeño, y debía establecerse por ley la manera en cómo se deben llevar las empresas paraestatales. Debe establecerse un modelo para evaluarlas y de esta manera impedirles contraten más nómina de la que necesitan. No les hablo de todo el gobierno en general, que sería lo ideal, municipal, estatal y federal, que deberían de eliminar al 80% de su nómina porque tienen personal en exceso. Te voy a poner un ejemplo quizás un tanto fuera de lo que estoy comentando. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados, pero tiene 5,000 trabajadores. No se justifican tantos trabajadores para la labor de 500 diputados. El Congreso de Michoacán tiene lo mismo, tiene 5,000 trabajadores. El Congreso de Michoacán son únicamente 40 diputados, ¿sí? Para las labores que van a desarrollar 40 personas, ¿se justifican 5,000 empleados? Ese es un ejemplo del barril sin fondo que representa la nómina de los empleados públicos, de toda la burocracia en México, municipal, estatal y federal, y eso es lo que detiene la productividad. Para evaluar el autoabasto de electricidad y las tarifas justas que se deben pagar, primero nos preguntaremos por qué le cuesta tanto a la Comisión Federal de Electricidad producir cada kilowatt. Un ejemplo, las plantas que ya se hizo una inversión gigantesca son las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son presas, México tiene más de 30, y esas hidroeléctricas ya se hizo la inversión. La luz tiene que ser la más barata que se pueda producir, más barata que los parques eólicos y más barata que los parques solares. Si no es más barata es por el pago de nómina. En una presa no tiene por qué haber 3,000 trabajadores, es injustificable. Entonces habría que ver en dónde se está yendo el dinero y por qué no es productiva esa empresa productiva del Estado. ¿Por qué tiene tanto costo? ¿Por qué su operación es tan cara para el pueblo de México? Cuando la operación, su mantenimiento, esté acorde con un estándar con las demás empresas que producen luz, tú te preguntarás por qué generan números negros las empresas en todos los países del mundo donde las compañías que generan luz son privadas. Todas generan números negros y son negocios muy lucrativos para sus propietarios. Entonces, y venden la luz más barata. México tiene de las tarifas más caras del mundo. La luz es más barata en Canadá, en Estados Unidos y en muchos otros países que tienen mayor ingreso que México. Sin embargo, la luz que venden sus compañías privadas es más barata que la luz que vende la CFE en México. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy haciendo una reflexión para ver en por qué sale tan costoso y que los ciudadanos deberíamos poder decirle a nuestro gobierno que baje los costos para que nos cobre menos, pero que baje los costos y ver dónde están esos costos. Si el costo está en la nómina, pues que despidan a quien tengan que despedir, porque no es justo que por la nómina se eleven tanto los costos, sea tan caro producir electricidad por parte de la empresa productiva del Estado, porque estamos hablando que los parques eólicos y los parques fotovoltaicos generan luz muy barata en México, a razón de $1, $1.10, $1.20. Sin embargo, estamos hablando que algunas plantas a base de carbón o de combustóleo cuestan más de $5 el kilowatt. Entonces eso es inadmisible. ¿Por qué tienen tanto costo? Es en realidad porque no se justifica. Si usan combustóleo, el combustóleo se lo da a Pemex, entonces no tiene por qué salir tan caro el costo de producirlo. Si usan carbón, también el carbón se compra muy barato, entonces ¿por qué está tan caro? ¿Dónde están esos costos indirectos o esos costos ocultos que hacen que esa empresa produzca tan caro cada kilowatt? ¿Será únicamente el pago de su excesiva nómina o tendrá otros costos que no nos dan a conocer, que no sabemos y que no podemos determinar? Simplemente nos vamos a los resultados. ¿Por qué le sale más barato a todas y cada una de las compañías eléctricas de España producir cada kilowatt, o de otros países del mundo donde el nivel de vida es superior al de México? ¿Por qué le sale más barato a ellos producir y por qué en México es tan caro que la CFE produzca cada kilowatt? Es algo que se debe de analizar desde un punto de vista comprensivo, en armonía, sin criticar a nadie, sino simplemente con el afán de poner una solución que beneficie a todos y cada uno de los mexicanos. Aclaro, no estoy ni a favor ni en contra de nadie, simplemente lo único que se espera y que es deseable para todos y cada uno de los ciudadanos
que vivimos en nuestro hogar es que baje el recibo y sea más accesible el costo. La fórmula que sea la que sea, pero que sea más accesible el costo, que sea más bajo que lo que hoy en día es, y que no nos digan que nos dan un subsidio, porque es absurdo que cueste tanto producir por parte de la empresa del Estado cada kilowatt en México. Ninguna otra compañía en el mundo produce electricidad a un costo tan caro en circunstancias similares. Ya si te vas tú en el desierto, en algunos lugares, pues va a ser más caro producir luz en ciertos lugares. Pero México tiene más de 30 plantas hidroeléctricas, tenemos una nucleoeléctrica como Laguna Verde que tiene muchos reactores, no es uno, tiene más de 4. Entonces, pues ¿por qué sale tan caro producirla? Si tenemos todo, si es un país rico en recursos geotérmicos y de todo tipo. Por el bien de México y de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.